En esta ocasión, les invito para que leamos el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer unos versículos de distintos hasta el capítulo 5 para hacer un tema general en esta última reunión de este mes. Dice así, verso primero del capítulo 4 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios o gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás. Hemos leído dos porciones y previamente hemos dicho que del capítulo 4 comienza la responsabilidad del creyente. Algunos le llaman la parte activa, etcétera, del creyente, ¿verdad? Pero el nombre me parece que es la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad es en base a los primeros tres capítulos que hemos visto. Para procurar ver las dos porciones lo más detalladamente posible, no va a poder ver todos los detalles, pero que quede una idea y ahí poder profundizar en esas ideas, a ver si podemos ver las dos porciones. Dice así, verso primero.
del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una manera de andar que cuando habla andar aquí está expresando la idea del conducir o conducirse en la vida. Entonces aquí es como es digno del llamado con que fuisteis llamados. Hay una forma de andar que tiene que ver con el llamado. Entonces dice, yo pues preso o encadenado en el Señor, por su fidelidad al Señor. Entonces él ha sido fiel hasta ese momento, estando preso. Y entonces él les dice a ellos que sean fieles, que anden, que se conduzcan conforme o como es digno, ¿verdad?, del llamado que ellos recibieron. Cuando dice os ruego, no es un ruego muy fuerte, sino lo que lo hace con amor. Es una invitación, es un llamado. Él llama con amor. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, esa forma de andar, ¿verdad? La desarrolla, que es digna. La palabra digno significa eje, equilibrio. Entonces tiene que ser una vida que no sea desordenada, sino que esté bien controlada, equilibrada y sobre un eje que es el llamado que ellos recibieron. Entonces dice que andéis como es digno, como establecido en ese eje, en ese equilibrio, ¿ya? Conforme al llamado que ellos recibieron. Y este llamado es desde lo alto del cielo. Y ahora, del verso 2 en adelante, va a decir cómo es ese andar, el carácter de ese andar, de esa conducción. Dice, con toda humildad, no con humildad, con toda, dice, humildad. Y esa palabra humildad es un sentimiento de pequeñez, es un sentimiento de pobreza. Aunque no somos pobres, somos ricos en Cristo, herederos y coherederos juntamente con Él, lo hemos visto la vez pasada. Pero es la forma de andar, o sea, no creerse algo, un sentimiento de pequeñez y de pobreza. Es lo opuesto, dice, a la vanidad y a la arrogancia. Pecho inflado, eso no es. Entonces dice, ¿cómo andar? ¿Cómo es digno? ¿Cómo es el equilibrio? ¿Cómo es el eje ya que controla, que no se desordena, sino el eje de acuerdo al llamado? Ese es el eje, el llamado desde el cielo, desde lo alto, con humildad, toda humildad. Cuando uno es humilde, cuando uno no es vanidoso o arrogante, tiene que seguir estableciéndose en esa pequeñez más y más, hasta ser lo mínimo, lo mínimo. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Pero aquí está hablando, la forma de andar es ser lo mínimo, no lo máximo, lo mínimo. Y mira lo que dice después. Y mansedumbre, con suavidad. La palabra mansedumbre es suavidad, dulzura. ¿Por qué? ¿Por qué suavidad y dulzura? Porque yo no me estoy defendiendo a mí mismo. No importa lo que me hagan a mí. El apóstol Pablo no se está quejando por estar preso. Él se ha empequeñecido y el Señor ha sido grande en él, de tal manera que desde la cárcel escribe este libro, maravilloso, profundo, único. Pero además, él manifestó dulzura y también suavidad. Por eso seguramente hubo tanto resultado en su servicio del Evangelio allí en Roma, estando preso, en esa casa alquilada, el primer encarcelamiento. Y muchos soldados se convirtieron al Señor. La casa de César. Entonces dice, con humildad y mansedumbre, nada de altivez, nada de defensa. Miren, Gálatas 6:1. Vamos a leerlo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿ya?
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre es que Él no está defendiéndose a sí mismo. No es porque Él me hizo algo a mí. Y si me hizo algo a mí, eso no se toma en cuenta. Tiene que ver con las cosas de Dios. Se defienden las cosas de Dios, no las mías, no las personales. Por eso primero dice con humildad y después con mansedumbre, no defenderse a sí mismo. Eso está desarrollando la forma de andar de acuerdo al llamado con que fuisteis llamados. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, aquí va a desarrollar el cuerpo, que se compone por miembros. Y cada creyente es un miembro del cuerpo. ¿Cómo el miembro va a tener la insensatez de dañar al otro miembro o ser un medio de daño al otro miembro del cual él mismo es participante de ese mismo cuerpo, del único cuerpo, que es el Cristo, que se conforma por el cuerpo, que está formado por la iglesia, cada creyente, cada miembro, que es la esposa, según capítulo 5 y Cristo en la cabeza, los cuales son uno solo, por eso es llamado el Cristo, la unidad perfecta del cuerpo unida a la cabeza que es Cristo. Y aquí lo que está resaltando es el cuerpo, la iglesia. Entonces dice, ¿cómo tiene que funcionar y andar cada miembro? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y soportándoos es poner en alto al otro, sea quien sea. Nunca ponerme yo sobre el otro, sino enaltecer al otro, porque somos pecadores, a pesar de ser del Señor. Por esto, por eso este llamado a esta responsabilidad que nosotros tenemos es sumamente importante para que el cuerpo de Cristo funcione y no sea dañado por nuestro pecado natural, por el viejo hombre que aún persiste. Entonces dice, poniendo, soportando con paciencia, poniendo en alto con largura de ánimo, es decir, soportando con, dice, paciencia. La paciencia aquí es la largura de ánimo, uno que no se aburra, que uno no deje de hacerlo, sino que hacerlo con una paciencia constante, largura de ánimo. Esa es la palabra. Entonces, levantando, poniendo en alto al otro con largura de ánimo. Porque nadie tiene derecho a ponerse sobre el demás. Ah, es que yo soy anciano, es que yo soy enseñador, es que yo soy el que abre la puerta, es que yo soy del coro, es que yo soy el que dirijo el coro, lo que sea, póngale cualquier cosa. Es que yo soy hijo del pastor, soy hijo del anciano. Puras cosas humanas, querido hermano. La iglesia es otra cosa, es mucho más que eso. El mundo es así. No seamos como el mundo. El mundo obra así. El mundo opera así. El mundo pisotea. El mundo se pone sobre los demás. Nosotros somos algo muy distinto, muy distinto. Y tenemos que mostrar esa distinción que el mundo no tiene. Y para eso va a haber después que nos ha sido dado para poder llevar a cabo eso en nuestra vida y ser eso que el apóstol Pablo aquí expresa. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, el amor, el amor de Dios. Ese es el ambiente, el amor, el amor. Entonces el amor es paciente, ¿verdad? No se defiende a sí mismo, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Eso habla en 1 Corintios. Y en 1 Corintios está hablando del amor, el ambiente del ministerio. Y aquí está el ambiente de la vida del cuerpo que es la iglesia. La responsabilidad de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros nos llenamos de esta verdad y somos esto, vamos a tener otra cosa, otra cosa. Y el Señor va a estar en medio, bendiciendo con poder y con gracia, y va a funcionar de manera correcta. Pero si imitamos al mundo, no, pues, no va a ser así. Va a haber queja, va a haber desánimo. Y nosotros sin quererlo, o por ser desobedientes,
y no tomar esta responsabilidad y ser lo que Dios dice a través del apóstol Pablo, vamos a ser medio de destrucción. Parece algo muy oscuro, muy fuerte, pero es así. Por eso el apóstol Pablo está hablando de esta responsabilidad. Y todo eso en amor. Verso 3. Vamos a tratar de andar más repito, a ver si ya alcanzamos. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nuestra responsabilidad no es hacer algo. Nuestra responsabilidad no es crear algo nuevo. No. Nuestra responsabilidad, dice ahí, es guardar como un tesoro, guardar. Pero eso guardarlo con solicitud, tener la diligencia, la ocupación de guardar como un tesoro. Por ejemplo, María, cuando guardaba las cosas que escuchaba de su hijo, las guardaba en el corazón en la misma palabra. Atesoraba en su corazón las cosas que oía, las atesoraba. Le costó creer realmente que su hijo era el verbo hecho carne, le costó, pero las cosas las guardaba y el Señor en su momento le habló por medio de esas cosas que ella guardaba. Eso es guardar. Y aquí, solícitos, diligentes, ocupados, dice, en guardar la unidad del Espíritu. No tenemos que hacerla, el Espíritu la hace. Somos uno porque Dios lo hizo a través de su Espíritu. Querido hermano, esto no lo hemos hecho nosotros. Voy a leer un texto. Dice así. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes y qué o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Otra vez lo leo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Le dice a los Corintios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nosotros hemos recibido esto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en Efesios. Somos la esposa. Eso lo hizo, eso lo hemos recibido. No lo hemos creado nosotros. No es motivo de gloria, de gozo, pero no de gloriarnos de manera negativa, sino toda la gloria sea para el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu, guardar, atesorar lo que Él ha hecho. Nosotros solamente tenemos que hacer eso, nada más. ¿Y cómo se guarda? Allí, primero, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y este guardar es en el vínculo, ¿verdad? De la paz, es decir, unidos como una cadena así, de la paz, eslabón a eslabón, porque somos uno. El vínculo, lo que tiene que mantener la unidad, aquí, en el verso 2 es el amor, y aquí es la paz, fruto del Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros hemos recibido esto, no lo hemos creado nosotros, y nosotros, ¿cómo se guarda con solicitud? Simplemente obedecer a la palabra de Dios y hacer lo que Dios ha hecho. Y lo hemos indicado ya en cuanto al misterio y ahora estamos viendo la responsabilidad. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí va a pasar más rápido, aquí uno solo. Él mismo ha hecho una sola cosa. Un cuerpo, uno solo. O sea, todos somos miembros del mismo cuerpo. Hermano querido, voy a decirlo de una forma, te guste o no te guste. Es que ese hermano me cae mal. Es que ese hermano es creído, problemas de él. Yo tengo que hacer esto. Somos un cuerpo. Y aquí lo que tenemos que hacer es gloriarnos en lo que Dios ha hecho, que somos uno. Y gracias a Dios que, que no nos dio a nosotros, los hombres, la batuta para crear y mantener esto con nuestras ideas. Y eso es lo que ha permitido la destrucción. Entonces es mejor obedecer a lo que el Señor dice a través de Pablo. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu? Una unidad, una sola. El Espíritu lo ha hecho. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No lo va a ver eso, no va a poder verlo, pero es uno solo.
Dice, pero, verso 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es que para mantener esa unidad, para mantener ese un solo cuerpo, como hemos visto, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, etcétera, ya una misma esperanza, todo eso, Él ha dotado y ha establecido hombres dotados a la iglesia para que eso se mantenga, para que esa unidad, para guardar esa unidad, pueda ser llevado a cabo a través de esos dones. Y después vamos a ver que todos esos dones y todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo viene de la cabeza que es Cristo. Sigamos para llegar a la idea final. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. Entonces aquí en el verso 7 está la gracia, que es la dotación, la capacitación para poder efectuar el don, la necesidad de los dones para el crecimiento del cuerpo de Cristo, el desarrollo, la edificación. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Son textos que muchas veces no se aclara bien, pero la idea general es que Él venció en la cruz del Calvario, venció siendo resucitado, y Él fue llevado al cielo triunfante, ¿verdad? Como un general que ha triunfado. Y Dios el Padre lo ha llevado allá. Y Él ahora, con el triunfo, que era lo que acontecía cuando había una batalla, el general que triunfaba llevaba las posesiones, los dones y los repartía a su ejército. Por ejemplo, Abraham cuando venció a las 5 naciones, eh, el sacerdote le iba a dar o sea, el rey le decía que se quedara con los dones y se lo diera a los jóvenes, le dijo que no, solamente lo demás para el Señor, tómenlo nomás, esto solamente lo que es necesario para nosotros, no nada extra. Pero él tenía la autoridad, Abraham, de repartir los dones, eso hizo el Señor, esa es la idea. El Señor triunfó y ahora reparte los dones. Y esos dones son dones de gracia, es decir, que capacitan para el servicio del cuerpo de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, otra vez, veamos la idea general. Él vino a la tierra, algunos hablan que fue a los lugares infernales, ¿verdad? Al Hades. Todo eso hay que dejarlo ahí todavía, pero la idea general nuevamente es que Él vino y ahora es mismo que subió, el mismo que descendió a la tierra, entregó su vida y ahora ascendió y dice y subió por encima de todos los cielos, es decir, nadie está más alto que Él para llenarlo todo. ¿Cómo? Por su espíritu. Entonces, cuando estaba aquí siendo Dios, solamente los conocieron, ¿verdad? Algunos los que lo vieron más cerca, etcétera, y su pueblo y sus discípulos, pero ahora que subió al cielo, por su espíritu puede llenarlo todo, puede estar en presencia de cada uno de aquellos que creen. Y también puede, que es lo esencial aquí, dotar a, a ciertos hombres para la capacitación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dice, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando dice, y él mismo es Cristo. Y cuando dice constituyó, es que dio hombres dotados a la iglesia. Él ama a la iglesia, él ama a su esposa. Y no solamente se entregó por ella, ¿verdad? Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice en el capítulo 5. Sino que también la ama de tal manera que provee para su desarrollo, para su edificación y para su crecimiento. Él mismo lo hace. Dice, y él mismo dio hombres a unos apóstoles, a otros profetas, que son, podemos decir, dones de fundación, como lo dice acá en el capítulo 2, lo voy a leer. Capítulo 2, 20, dice así.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, son de fundación, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí la mejor traducción es, y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, y los evangelistas, y los pastores y maestros. Porque lo más probable es que pastores y maestros sean la misma persona, porque el maestro es que enseña, alimenta, ¿verdad?, al pueblo de Dios, y lo guía, y lo guarda, y lo cuida. No es necesariamente el don del pastor que solo cuida, sino que aquí está el maestro que también pastorea con su alimentación, pero todo esto viene del Señor, del Cristo. Y esos son dones consolidantes que consolidan y establecen las cosas que han sido fundadas por los apóstoles y los profetas. Dicen, verso 12, estos son los textos importantes. A fin de perfeccionar, todo importante, pero estos son bastante importantes. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tiene una función, tiene una intención. Aquellos que dio, ¿verdad? Hombres que dio para la edificación de la iglesia. Entonces esta es la gracia que operó en ellos, la capacitación para llevar ese servicio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, todos los santos, cuando dice a los santos, son todos los santos. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la intención de ese establecimiento de estos dones? Que a través de los apóstoles y profetas tenemos la escritura. Y los evangelistas, pastores y maestros son aquellos dones que Dios dio para darnos a conocer y enseñar las escrituras. Como los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, la función de ellos era enseñar la ley. No la llevaron a cabo adecuadamente. Al principio sí, después no, pero para eso estaban. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces veamos primero qué es la obra del ministerio. Es el servicio, ¿verdad? El trabajo del servicio. Entonces, la función de estos hermanos es para que yo pueda saber cuál es mi lugar dentro de este cuerpo, cuál es mi servicio. Cada uno tiene su servicio. Lo decía antes en otro lugar, nosotros no somos para ser meros asistentes a la iglesia o meros observadores en la iglesia. A veces está la costumbre en el hombre de la religión de ir nada más a la iglesia. Vamos a la iglesia y van a la iglesia, pero nunca entienden que el ministerio tiene una función para que ellos puedan obrar, trabajar en el servicio. Cada creyente tiene una función en el cuerpo, cada creyente. Entonces, cuando dice a fin de perfeccionar, es de equipar, a fin de llenar, de completar lo que aún es incompleto. Pero también tiene la idea de equipar, de amoblar, completa y convenientemente. Terminar la instrucción. Entonces, son términos que van desde crear hasta terminar. Entonces, una casa que está vacía, ¿verdad? Tiene que ser amoblada, pero amoblada convenientemente. No puede ir en cualquier lado las cosas, los muebles, convenientemente. Y para que esa pieza tenga una función y pueda ser ocupada, sea funcional. Entonces aquí equipar, amoblar, incluso estimular o despertar al creyente, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y esa palabra obra es un trabajo que gasta energía. Y el ministerio es la palabra diácono, servicio. O sea, todos los creyentes tienen que saber cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, cuál es su servicio. Todos los creyentes, todos. Entonces ya no meros espectadores, meros observadores,
Ya no meros asistentes a la iglesia. Oh, me gusta cómo cantan en la iglesia, dice mucha gente. Yo voy porque me gusta cómo cantan. Esa no es la función de los dones. Ahí no están los dones. Me alegro que le gusten los cantos y todo eso. Pero no, eso no es lo que tiene que entender la persona creyente que va a la reunión. ¿Te gusta cantar? ¿Te gustan los himnos? Está bien, pero eso no es el asunto. Es hermoso porque habla del Señor, las cosas que Él hizo, ¿verdad? Su redención, su amor, etcétera. Pero aquí está hablando de la importancia de yo tomar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Y para eso el Señor dotó de hombres capacitados por su Espíritu y por Él mismo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabes tú cuál es tu lugar en el cuerpo, tu servicio? ¿Sabías que eres un miembro del cuerpo de uno solo? Y que ese cuerpo es la iglesia y que ha de tener una función, la tienes. Y los dones, los enseñadores, etcétera, los evangelistas, pastores y maestros, están dados para que tú puedas saber cuál es tu lugar. A través del ministerio, a través del estudio de la palabra de Dios, que tú sepas. Entonces uno lee la Biblia y ve las almas, y ve el Evangelio. Ve la Biblia y ve la necesidad, la ayuda a los viudas, a los huérfanos, a los que tienen necesidad. Yo puedo hacer algo aquí. Los que ven la enseñanza, porque algunos pueden tener más de algún don, pero la enseñanza, ven a los creyentes que necesitan esta enseñanza, las cuales el Señor ha dotado a ese hombre para que pueda darla a conocer para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, para que sean perfeccionados, amoblados, completos, capacitados para la obra del ministerio. ¿Sabes cuál es tu lugar en el cuerpo? ¿O eres un mero asistente nomás? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones son para la edificación, pero aquellos que son animados a entender y a trabajar en el servicio según lo que Dios le haya dado, también son parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Un edificio que crece, un edificio que es fuerte, que es sólido, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los mismos que son capacitados para eso son parte del mismo cuerpo. Entonces funcionan unos a favor de otros, yo a favor de ellos a favor de mí, y así. Y así funcionan. Lo dice después en el verso 16. Dice, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué? Dice uno. ¿Pero cómo? ¿Pero qué está diciendo aquí? Hasta que lleguemos, dice, a la medida de la estatura o de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el cuerpo tiene que ser digno de la cabeza. Tiene que estar a la altura de la cabeza. Queridos hermanos, somos el cuerpo de Cristo. No somos el cuerpo bombero. Estoy diciendo una tontera. No somos el cuerpo bombero. Somos el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos. Y aquí está la meta. ¿Cuál es la meta de los dones que el Señor ha dado? ¿Cuál es la meta de que todos los santos sean animados, ¿verdad? A, a la obra, a trabajar y saber cuál es su función en el cuerpo para la edificación del cuerpo. ¿Cuál es la meta? ¿Hasta qué? Esa habla de la meta. Todos, ¿quiénes todos? Todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando habla lleguemos, está hablando, el término es llegar a la estación final. Es como un tren que llega o el metro que llega a la estación final, porque vamos a llegar allá. Eso es seguro. El asunto es cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar. Pero dice, hasta que todos lleguemos, ya habla del tránsito o el movimiento, ¿verdad? Y este tiene que ver con llegar al final o a la estación de término.
Y la estación de término es a la unidad de la fe, una doctrina, no dos, una sola doctrina. Que todos podamos entender las doctrinas de la Biblia, pero dice la unidad de la fe, que todos podamos entender las doctrinas. No que estemos de acuerdo en todo, pero que pongamos empeño a través del ministerio y del servicio de esos dones, de esos hombres que Dios dio, que todos los creyentes estén en esa función. Dice, lleguemos a la unidad de la fe, que podamos entender las doctrinas, la doctrina de la resurrección, la doctrina, ¿verdad?, de la venida del Señor, la doctrina del reino del Señor, ¿verdad? Y hay doctrinas que son las doctrinas relacionadas con, con las enseñanzas generales, ¿verdad? Que tiene que ver con la escatología, ¿verdad? Las cosas futuras, la eclesiología, la iglesia, la martiología, que es el pecado, la teología propia, que es el estudio de Dios, ¿verdad? Y otras doctrinas, que son 9, las doctrinas, ¿verdad? Que son importantes saberlas, entenderlas. La antropología, el estudio del hombre, ¿verdad? Todas esas son 9. ¿Ya? Entonces, aprender qué es el hombre, qué es la demonología, qué es el diablo, qué son los ángeles, entenderlas bien, pero entender de una por una. Pero estar en ese encaminamiento, es que son muchas, no, una por una, paso a paso, cada libro de la Biblia, libro por libro, paso a paso, ir avanzando. ¿Cuándo va a venir el Señor? No sabemos, cuándo el Señor me va a llevar, no lo sabemos, pero que estemos avanzando para que podamos estar activamente en el poder de Dios, en el servicio del Señor, según el lugar que Él me haya dado, la unidad de la fe. Uno, hermano, uno se pone a hablar con los hermanos de cierta doctrina y no entienden nada. No es que uno entienda todo, pero no hay un avance. Entonces la unidad de la fe es importante, aprender las doctrinas de la Biblia. Dice, y del conocimiento experimental, pero pleno al final, del Hijo de Dios. Entonces, a través de la Biblia, de las doctrinas, uno va conociendo al Hijo de Dios. Al final, a Dios mismo. La función principal, esencial de la Biblia es conocer a Dios, conocer a su Hijo. Que te conozcan a ti, ¿verdad? El único Dios, y a tu Hijo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti y a tu Hijo. Entonces, la, la unidad de la fe de la doctrina es para conocerle a Él. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, para que lleguemos, ¿cuál es la estación final? ¿Verdad? El- la, la estación de término es a un varón perfecto, completo, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, de acuerdo a lo que es la cabeza. Eso, que seamos desarrollados perfectos, porque Él es perfecto, como Él es perfecto. Y tenemos que avanzar en eso. Y en esto uno quiere ser positivo, quiere, hermano, avanzar en el estudio, en el conocimiento, saber que un día va a venir el Señor, pero avanzar, avanzar, avanzar. Y todos están en la misma línea, en la misma intención. No, nadie sobre otro, nadie enseñoreando, nadie echando fuera, sino todos en lo mismo. Si realmente eres hijo de Dios, si realmente tienes el Espíritu de Dios, todos avanzando en la misma línea, para el bien del cuerpo. Si el Señor te ha dado un don, si te ha dado un servicio, que eso lo desarrolles para el bien del cuerpo, para el bien de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando habla de la plenitud de Cristo, está hablando que Él colma todo, absolutamente todo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un, hay una línea paralela, hay una línea que se opone a Dios desde el principio, y ese personaje es el diablo.
y sus huestes. Pero no solamente él tiene a favor a aquellos que lo siguieron, aquellas contrataciones que dice allá en la Biblia, en Isaías. No aquellas contrataciones, sino también tiene a hombres que le sirven a él. Mire, voy a leer para que lo identifiquemos un poquito a estos hombres. ¿Quiénes son? Dice, verso 13 del capítulo 11 de Segunda a los Corintios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos, dolosos, como un cheque falso, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay una, en Segunda Tesalonicense habla del ministerio de la iniquidad. Hay un servicio, un ministerio de la iniquidad. No de la justicia, sino de la injusticia, de la iniquidad. Entonces, eso está. ¿Y cómo yo voy a poder librarme de eso, del engaño? ¿Cómo voy a poder librarme? Dice, oiga, y sabe que la Biblia enseña esto, y sacan a los hermanos de la asamblea y se lo llevan a otros lados. Sabe que ustedes están equivocados, le falta amor. Usted, mira acá, nosotros llegan y nos abrazamos y nos amamos y cantamos y le falta amor y se han llevado a cuántos creyentes porque le dicen que aquí les falta amor, que son fríos, po. Por esas cosas. Le muestra un dulcecito y se los llevan. ¿Por qué hablo del dulcecito? Mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños de pecho, niños que todavía están tomando leche, ya no eso. Entonces la dotación de esos dones es para que ya no seamos niños fluctuantes, que dejemos de ser niños fluctuantes. Los niños, ¿por qué son fluctuantes? Porque los niños si están solos, se lo llevan fácilmente. La palabra fluctuante ahí tiene que ver con el zarandeo de las olas. Entonces, a la madurez espiritual del cuerpo de Cristo se opone la infancia espiritual de sus miembros. O sea, en vez de madurar, de crecer, la infancia es lo que prevalece y eso no debe ser. Por eso dice que el Señor dotó a estos hombres, ¿verdad? Y les dio gracia y poder por el Espíritu de Dios y los colocó en la iglesia para que ya no seamos niños fluctuantes. En vez de llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, se es lo opuesto, niño fluctuante, pero eso ya no más, po. Para eso tengo que oír, entender, guardar y crecer a través del estudio de la palabra de Dios, tanto en el ministerio como en el estudio personal, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas del mar. Siempre cuento yo, me acuerdo en una playa aquí cerca, había un ave, pero que estaba quieta, así, estaba quieta, no pataleaba, estaba quieta. Yo lo vi, estaba cerquita de la orilla. Como 2 minutos después estaba por allá adentro. Entonces el solo movimiento del agua se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Y después estaba por allá, lejos. Se lo llevó las olas y el movimiento del mar. Entonces, para que eso no acontezca, para que no te lleven al error, para que no te lleven como un niño que te muestra un dulcecito así y tú lo sigues, ya una cosa linda, preciosa y lo sigues, es porque eres niño. Para que eso no acontezca, para eso fue dotado la iglesia de estos hombres. Entonces, para que ya no seamos niños pequeños, bebés, ya fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, como un barquito de papel, ya, llevado de un lado para otro por el viento y llevado en el mar y llevado. Aquí ya no solo por las olas, sino como un barquito, pero no de papel, puede ser de un barco pequeño que se lo lleva, que no puede contra la presión de afuera. Entonces dice, pero hermano, nosotros estamos mal, ahí me están enseñando que a nosotros nos falta amor, que el Señor no viene ahí, sino que viene allá y que en realidad la Biblia está equivocada y nosotros también, y le meten cualquier cosa, pero el niño se las cree todas, po. Y te dan vuelta la Biblia y tú lo crees porque tú no puedes defender la Biblia. Entonces,
los creyentes tienen que ser capacitados para poder defender la Biblia. Primero, para saber cuál es su trabajo, su ministerio, y también aquí para defender la doctrina, defender la Biblia, y no caer en manos de aquellos que tratan por el diablo, que son del diablo, la mayoría, engañar, de sacarte del lugar en donde el Señor te ha puesto. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier a todo viento de doctrina. Vientos de doctrina. Tantos vientos de doctrina, querido hermano. Yo sufro con los famosos mensajes de ciertos hombres por ahí y los creyentes están escuchando eso. Lee libros buenos, querido hermano. Es mejor, medita. Si vas a escuchar algo, escucha a alguien que sea, que, que, que te sea, que tú sepas que realmente va a enseñar bien. Todos nos equivocamos, pero que realmente tiene el corazón para enseñar y para edificar. Ten cuidado con esas cosas. Yo siempre he peleado contra eso, pero los creyentes siguen, siguen y siguen. Entonces, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de enseñanza, los niños. Entonces hay que dejar de ser niño y para ser niño, dejar de ser niño, hay que empezar ya, dejar la leche y comer comida más sólida. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí está hablando de una intención clara, de una clara intención del enemigo de hacer caer a los niños, a los que son niños, a los que no conocen la Biblia y llevan 20, 30, 40 años de creyentes y no saben defender ninguna sola doctrina, ninguna. Lo único que saben es que son salvos y no saben, queridos hermanos, nada más. ¿O no es así? Yo conozco hermanos así, po. Entonces dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el estratagema, en la palabra, es el juego de dados. Y los juegos de dados los cargaban y todo para hacer trampas. Son tramposos. Entonces, tiraban los dados y estaban cargados y salían siempre el 7, el 6 y el 1, 7. Y ganaban y ganaban. Y al otro le daban los otros dados. No, estos son los tuyos que no están cargados. Entonces, usan ¿cómo se expresa aquí? La trampa, son tramposos. Te dicen cosas para que tú los sigas a ellos y no al Señor. Entonces, por estratagema de hombres, porque son hombres, pero que son del diablo, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, para engañar, para llevar a un camino equivocado, porque la palabra ahí, engañar, tiene que ver, aquí lo vamos a ver, con extraviar, ¿ya? Para engañar, extraviar, para llevar al error. Entonces dice, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Y la palabra astucia es hacer todo. O sea, ellos son tramposos y hacen todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para engañar y para llevarte por el camino equivocado. La palabra engañar viene de planeta, de los planetas que, que, que circulan, los planetas que se pierden, ¿verdad? Que salen de la órbita y después no sabemos dónde van, se extravían. Viene de planeta. Entonces dice que para engañar emplean con astucia las artimañas, dice, del error. Hacen todo lo posible y la palabra artimañas es el método, el método que ellos usan. Entonces piensan, consideran ellos, piensan y hacen todo lo posible, dice, para engañar y usar con astucia las artimañas del error, ese plan perverso y premeditado. Entonces, ¿por qué yo debo crecer? ¿Por qué yo debo saber cuál es mi servicio? ¿Por qué yo debo de recibir el ministerio que viene de Dios, por medio de los hombres que Él ha puesto? Porque el engaño está ahí a las puertas. Miren, dice allí en el capítulo 11 de Segundo de los Corintios. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí tolerar, me dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque os celo con celo de Dios.
Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ellos estaban siguiendo a los judaizantes. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ahí está la palabra, astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí no tiene que ver con que tú quieras ser sincero o no en cuanto a la fidelidad de Cristo. El asunto es que tú seas engañado o engañada. Ese es el punto. Entonces dice, porque Eva quería servir al Señor, quería obedecer a Dios, pero claro, po, pero por supuesto que sí, po, pero fue engañada y cayó. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces esa palabra, astucia, es una maldad extrema, capaz de cometer cualquier acción vil y perversa, conducta carente de escrúpulos. O sea, por ejemplo, el ladrón hace cualquier cosa por conseguir lo que quiere. ¿Qué cosa? Dinero, dinero. Y si es posible, matar. Hace todo lo posible por conseguir lo que quiere. Y el diablo hace eso, a través de los que son de él. Verso 15. En vez de eso, 5 minutos más, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecimiento, querido hermano, crecimiento. ¿Has crecido? ¿Puedes tú decir que has crecido? ¿Que ya no eres el mismo, ya no eres la misma? ¿Que hay madurez? ¿Puedes decirlo? Mire, sino que siguiendo la verdad o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, esto es Cristo. Y la palabra crecer ahí se usa para el crecimiento de una planta, que ya no es una planta pequeña, más grande. Y los tallos van engrosando, ya más firme. Y no solo eso, sino que después da flores. Y no solo eso, sino que después da fruto. Entonces hay un crecimiento. Yo ya no soy el mismo de antes. Yo ya no soy la misma de antes. Entiendo distinto. Hay un crecimiento. Entonces, o eres la plantita esa que con el viento ya, ya no soportas nada. O eres una planta ya con un tallo más ancho, más firme, más sólido y que además da fruto. En la palabra crezcamos, en la palabra crecer de una planta. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Así se crece. La verdad en amor. El ambiente es el amor. 1 Corintios 13, el ambiente del ministerio es el amor. El amor al Señor. El amor a entender que Él te ha establecido en un cuerpo, que no eres un miembro independiente, eres parte de un cuerpo y que tú eres parte, siendo parte, también has de ocuparte de tomar tu lugar, la obra del ministerio, el trabajo del servicio para el bien, para el crecimiento, el desarrollo de el cuerpo. Al desarrollarte tú, el cuerpo desarrollado también, porque recibe tu beneficio. No importa el servicio que se te haya dado, cualquiera. Dice, lo último, de quién todo el cuerpo, es decir, Cristo, es el relativo más cercano, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Uno lee este versículo y queda mareado, po, ya, porque son tantas palabras, po, ya. Están- ¿Qué está diciendo este caballero aquí? Tantas palabras, pero voy a tratar de, en estos pocos minutos, decir lo último. Ya dice, y tratar de entenderlo un poquito. ¿De quién? Es decir, de Cristo. Esa es la procedencia. Esa es la procedencia de todo lo que viene después, ya en cuanto al crecimiento, al desarrollo, a la capacitación, a la provisión para el cuerpo. ¿Tú pensabas que el Señor está ausente de todo lo que pasa con la iglesia? No. ¿Tú piensas que el Señor solamente está presente en la cena? No. La cena es importante, pero el Señor está siempre, siempre, siempre ocupado, y aquí lo va a ver, de cómo está su cuerpo, de alimentarlo, de proveerle todo lo necesario, todas las proteínas, todo lo necesario.
toda la alimentación necesaria, pero sana. Por eso dice, siguiendo la verdad en amor, alimentación sana. No cualquier cosa es buena. Qué ministerio tan lindo el caballero! Y habló de, no sé, de su señora, de su hijo, eh, de sus experiencias, po. Qué lindo. Y no habló nada del Señor, po. Pero igual lo encuentran lindo algunos. Eso es niñez. Entonces dice, ¿de quién todo el cuerpo? De Cristo. Bien concertado. Y cuando dice concertado, está hablando, la palabra es que está unido, pero de manera vertical, como un cuerpo que está enhiesto y la cabeza. Bien concertado es unido, pero de manera vertical, como un cuerpo que camina, que funciona. No que está echado, no que está acostado, sino de manera vertical. Esa es la palabra, unido a él de manera vertical. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas. Querido hermano, yo vivo aquí, tú vives allá. Cuando estamos incluso en la reunión, uno está aquí, el otro está sentado al lado, pero el cuerpo está coligado o coaligado, está unido entre sí dice, por todas las coyunturas, las junturas. Entonces, ¿cómo ve el cuerpo el Señor? Lo ve ya vertical y lo ve unido a través de las coyunturas, de los ligamentos, unido. Qué hermosura. Así lo ve Él, que se ayudan mutuamente, que se sustentan entre sí, por la función de cada uno de los miembros. Lo repito, para eso la importancia. ¿Cómo guardar la unidad del espíritu? Como lo vimos ahí en el principio, dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo lo hace Dios? A través de los dones. Para eso Él murió y subió y Él dio los dones, proveyó para el crecimiento del cuerpo. Dice que se ayudan mutuamente, se sustentan entre ellos mismos. Por eso es importante que tú sepas cuál es la función tuya dentro del cuerpo, según la actividad propia de cada miembro. Actividad propia. Y la palabra allí, actividad, es la palabra energía. El Señor energiza a cada miembro para que pueda llevar a cabo su función. Y mira lo que dice, recibe su crecimiento. ¿De dónde? Del mismo Cristo, a través de los miembros, pero el crecimiento es de la cabeza. Por eso se dice al principio, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien parado, bien firme allí, como un joven, sólido, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, no desparramado, todos como un cuerpo sólido, unido y coaligados por medio de la juntura, de los ligamentos. No, ¿cómo le llama? No una marioneta, un cuerpo real. Así lo ve el Señor. Dice, según la energía, ¿ya? O la función enérgica, a través de la energía que el Señor da, propia de cada miembro, según su servicio, su función, para el bien del cuerpo, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Y nuevamente la palabra crecimiento, como una planta que se desarrolla, que se le echa agua y esa planta recibe todos los minerales, todo lo necesario de la tierra para poder crecer y ser fuerte. Y aquí quien recibe todo eso, lo necesario viene de la cabeza de Cristo desde el cielo a través de los dones, pero viene de Cristo. Y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabes cuál es tu función? ¿Cómo he de ser diligente, ocupado en guardar la unidad del Espíritu? Tengo que saber cuál es mi función. Recibir el ministerio, estudiar la palabra de Dios, llenarme de las cosas de Dios, entender estas cosas, saber que hay una corriente. El diablo está siempre operando para engañar.
porque es tramposo, porque es mentiroso y homicida desde el principio. Y ese es tramposo y engañó a Eva y entró al pecado porque él es un engañador, ¿ya? Que merece la muerte eterna y ya la tiene, fue vencido en la cruz del Calvario, la merece, pero nosotros ahora tenemos una función y también la tenemos nosotros también el, ¿cómo se puede decir? Lo importante, ¿ya? De crecer y de madurar, de no ser niños, para no ser engañados y ser llevados por todo viento de doctrina. La palabra que quiere decir era responsabilidad, tan conocida, pero ya la mente ya se cansa. Entonces, la responsabilidad. Entonces, el saber, él informa las cosas. Informa lo que da, pero también informa el peligro que está constante para que nosotros seamos sabios. Lamentable que no hayamos podido ver el 5, pero bueno, quizá haya otro momento, pero esperar en el Señor que esto nos pueda ayudar y que cada vez que entren a Efesios puedan recordar y también que el Señor les hable y establecer sólidamente estas verdades en nuestra vida. Muy bien, querido hermano, el Señor bendiga su palabra.